Existe un dicho antiguo que dice que la vejez no viene sola. Trae consigo dolores en el cuerpo, algunas arrugas en el rostro y también sabiduría. Lo que ese dicho no cuenta es que, a veces, también trae traiciones. Y la peor de ellas viene justamente de quien menos esperas. ¿Sabes esa historia que toda madre cuenta? ¿Que los hijos son una bendición? ¿Que los hijos son para siempre? Pues sí. Yo creí en eso durante 68 años de mi vida. Creí hasta el día en que mi propia hija me miró a los ojos y dijo aquellas palabras que nunca olvidaré. O me das tu pensión o estás fuera de aquí, mamá. Mi nombre es Nicia. Soy viuda desde hace casi una década. Todavía recuerdo el día en que Antonio partió, en una mañana de otoño. El médico dijo que fue el corazón. Ya estaba débil desde hacía años. Pero yo sé que fue de amor. 42 años a mi lado. Y nunca se quejó. Ni siquiera en los momentos más difíciles. Cuando cerró los ojos por última vez, sostenía mi mano y sonrió, como si quisiera decir que todo estaría bien. Antonio me dejó esta casa, el único bien material que construimos juntos a lo largo de toda una vida. No es un palacio, lejos de eso. 3 habitaciones, sala, cocina, un pequeño jardín en la parte trasera. Pero para nosotros era un reino. Cada ladrillo fue colocado con sacrificio, cada mueble elegido con cuidado. Las paredes no son solo paredes, son testigos silenciosos de nuestra historia. Si estas paredes hablaran, contarían sobre las noches en que Antonio llegaba tarde, después de 2 turnos en la fábrica, y aún encontraba energía para hacerme girar por la sala al son de la radio. Hablarían de las veces en que nos sentamos a la mesa de la cocina, haciendo cuentas, siempre preocupados si el dinero llegaría hasta el fin de mes. Y dirían también cómo, a pesar de todo, siempre encontrábamos motivos para sonreír. Cada rincón de esta casa guarda un recuerdo nuestro. Las marcas en la pared de la cocina, donde medíamos la altura de Isabel cuando era niña, la mayor de ellas a los 14 años, cuando decidió que ya no quería ser medida, porque eso es cosa de niños, mamá. El escalón roto de la escalera, resultado de una de sus muchas carreras en la adolescencia, cuando llegó tarde de una fiesta e intentó subir sin hacer ruido, pero acabó tropezando y despertando a todo el vecindario. La habitación que fue suya por tanto tiempo, con las paredes que ya fueron rosa, después morado, después cubiertas de pósters de bandas cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. Isabel siempre fue una niña difícil. Desde pequeña, terca y determinada. Recuerdo su primer día de escuela. Tenía apenas 5 años, pero ya tenía opinión sobre todo. Mientras los otros niños lloraban, agarrados a las faldas de sus madres, Isabel se ajustó la mochila a la espalda, me miró con aquellos ojos castaños tan parecidos a los de su padre y dijo: «Puedes irte, mamá, yo sé lo que estoy haciendo». Incluso de bebé ya mostraba un temperamento fuerte. No aceptaba el regazo de extraños, elegía con quién quería jugar, decidía cuándo era hora de dormir. Antonio decía, riendo, que había nacido con el mapa de la vida en la cabeza. Yo estaba de acuerdo, pero en el fondo, aquello me preocupaba. Una niña tan independiente, tan segura de sí misma. ¿Habría espacio para mis consejos? ¿Mi orientación? Cuando Isabel entró en la adolescencia, las cosas se volvieron aún más complicadas. Las discusiones eran casi diarias. Sobre la hora de volver a casa, sobre las amistades que elegía, sobre la ropa que usaba. «No me entiendes, mamá», gritaba, cerrando de golpe la puerta de su habitación. Y tal vez ella tuviera razón. Tal vez yo realmente no la entendía. Intenté ser la madre que creía que ella necesitaba. Firme cuando era necesario. Comprensiva siempre que fuera posible. Pero parecía que nunca acertaba con el equilibrio. Cuando cumplió 18 años y decidió
Irse de casa para vivir con una amiga, sentí como si hubiera fallado de alguna manera. Antonio me consolaba. Solo necesita espacio, Nicia. Volverá cuando esté lista. Y él tenía razón. Isabel volvió, 3 años después, con un diploma de técnica en administración y sueños de abrir su propio negocio. Por un breve período, pensé que finalmente tendríamos la oportunidad de construir la relación cercana que siempre soñé. En las noches de domingo, se sentaba conmigo en la terraza y me contaba sobre sus planes. Fueron momentos raros de conexión, que guardé como tesoros, pero entonces la vida siguió su curso. Isabel consiguió un empleo en una empresa más grande. Comenzó a viajar, a alejarse nuevamente. Nuestras conversaciones se volvieron más raras, más superficiales. Siempre había un compromiso, una reunión, algo más importante que pasar tiempo con la madre anciana. Nunca fuimos realmente cercanas como yo soñaba. A veces me pregunto si fue algo que hice o que dejé de hacer. Si fui demasiado rígida o quizás demasiado permisiva. Si debería haber fomentado más su independencia o tal vez haber creado más límites. Tal vez fuera simplemente nuestra manera, como agua y aceite, destinadas a ocupar el mismo espacio, pero nunca realmente mezclarnos. Aún así, nunca dudé que, en el fondo, el amor de sangre hablaría más alto cuando lo necesitara. Antonio partió, los amigos se fueron, la salud comenzó a flaquear, pero siempre pensé, tengo a mi hija. Cuando todo lo demás falle, todavía tengo a Isabel. ¡Qué tontería la mía! Cuando cumplí 65 años, hice lo que muchos llaman balance de la vida. Miré hacia atrás y vi el camino recorrido, los aciertos, los errores, las alegrías, las pérdidas. Y miré hacia adelante, al tiempo que aún me quedaba. Fue cuando comencé a pensar seriamente en el futuro, no en el mío, que ya estaba encaminado, sino en el de Isabel. No quería dejarle problemas después de que yo partiera. Ya bastaban las añoranzas, el dolor de la pérdida, el vacío que queda cuando perdemos a uno de los nuestros. No sería justo añadir a su carga las burocracias, los impuestos, las transferencias, los procesos interminables que tanto le gusta crear a nuestro país. Una tarde, conversando con doña Zuleide, mi vecina y amiga de décadas, el tema surgió naturalmente. Estoy pensando en poner la casa a nombre de Isabel, comenté, mientras regábamos las plantas en mi pequeño jardín. Doña Zuleide se detuvo, con la manguera aún en la mano, y me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. ¿Estás segura, Nicia? Mira, no quiero entrometerme, pero... vaciló, claramente incómoda. Puedes hablar, Zuleide. Somos amigas desde hace ¿cuánto tiempo? ¿30 años? No necesitas medir tus palabras conmigo. Ella suspiró, cerró el grifo de la manguera y se sentó en el pequeño banco de piedra bajo el mango. Mi hermana hizo eso. Puso la casa a nombre de su hijo, pensando que estaba facilitando las cosas. ¿Sabes dónde está ahora? En una residencia de ancianos en Jacarepaguá, con derecho a una visita al mes, si tiene suerte. Intenté disimular el impacto de aquellas palabras, pero Zuleide me conocía demasiado bien. No estoy diciendo que Isabel te haría eso. Claro que no. Pero la gente cambia, Nicia. El dinero cambia a las personas. El poder cambia a las personas. Y no hay poder mayor que tener un techo que llamar propio, o quitar el techo a alguien. Aquella conversación estuvo martilleando en mi cabeza durante días. Aún así, decidí seguir con mi plan. Después de todo, Isabel no era como el hijo de doña Clotilde, la hermana de Zuleide. Teníamos nuestras diferencias, pero seguíamos siendo familia. Consulté a un abogado, doctor Helio, antiguo amigo de la familia,
y que había cuidado del inventario cuando Antonio falleció. Me recibió en su modesto despacho en el centro de la ciudad, con aquella sonrisa amable que siempre me tranquilizaba. Doña Nicia, entiendo su preocupación por el futuro de Isabel y por las burocracias a las que se enfrentaría. Pero debo aconsejarle que reflexione un poco más. ¿Por qué, doctor? ¿Algún problema legal? No, no hay ningún impedimento legal. Usted puede perfectamente donar la casa a su hija en vida, pero... Hizo una pausa, quitándose las gafas y limpiándolas, cuidadosamente, como si buscara las palabras adecuadas. En mis 40 años de abogacía, he visto muchos casos similares. No todos con finales felices. La ley protege al donante en caso de ingratitud comprobada, pero el proceso es largo, agotador y, francamente, doloroso para todas las partes involucradas. El doctor Elio se volvió a poner las gafas y me miró directamente a los ojos, con aquella mezcla de sabiduría y bondad que siempre me inspiraba confianza. Doña Nicia, no tenga prisa. Podemos comenzar el proceso, preparar la documentación necesaria. Pero usted debe pensar bien antes de finalizar cualquier transferencia. Una casa no es solo un bien material, es su hogar, su seguridad, su independencia. Salí del despacho del doctor Elio con la mente aún más confusa. Por un lado, quería facilitar la vida de Isabel en el futuro. Por otro, las palabras de Zuleide y del doctor Elio habían plantado una semilla de duda en mi corazón. No les hice caso. Estaba decidida, o casi. Iniciamos el proceso de transferencia, pero algo me decía que fuera con calma. Tal vez fuera la voz de Antonio, que siempre me decía que confiara en mi instinto. Entonces, mientras los documentos iniciales fueron preparados, nunca di el paso final. Nunca firmé la transferencia definitiva. Algo me decía que esperara. Y qué bueno que esperé. Fue más o menos en esa época que Isabel conoció a Sergio. Recuerdo perfectamente el día en que lo trajo a cenar con nosotros. Era un domingo. Había preparado aquella lasaña que era la favorita de Isabel desde niña. Cuando sonó el timbre, fui a atender con el corazón latiendo un poco más fuerte. Isabel no solía traer a sus novios para conocer a la familia. De hecho, desde el colegio, cuando presentó a aquel chico peludo que tocaba la guitarra, ¿cómo se llamaba? ¿Rodrigo? ¿Ricardo? Ella mantenía su vida amorosa bien alejada de mí. «Mamá, este es Sergio», dijo, con una sonrisa que no veía desde hacía años. Sergio era alto, bien parecido, con el cabello cuidadosamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes perfectamente alineados. Llevaba un reloj que parecía demasiado caro para un primer encuentro con la suegra y un perfume que se apoderaba del ambiente. «Es un placer finalmente conocerla, doña Nicia», dijo, extendiendo la mano. «Isabel habla mucho de usted». Algo en aquella frase no sonó verdadero. Isabel apenas me llamaba, y mucho menos hablaba mucho sobre mí, pero me tragué la desconfianza junto con la saliva y lo invité a entrar. Durante la cena, Sergio habló extensamente sobre su trabajo en consultoría financiera, aunque nunca explicó exactamente qué significaba eso. Contó sobre viajes, a lugares exóticos, sobre coches que había poseído, sobre personas importantes que conocía. Isabel lo escuchaba fascinada, como si cada palabra fuera oro. Lo que más me molestó, sin embargo, fue la forma en que Sergio se dirigía a mí. Hablaba alto, articulando exageradamente cada palabra, como si yo tuviera dificultad de audición o comprensión. «La lasaña está deliciosa, doña Nicia». O «¿Usted vive aquí desde hace cuánto tiempo?». Quería decirle que tenía 65 años, no 105, y que mi audición e intelecto estaban perfectamente preservados. Gracias. También noté cómo sus ojos recorrían cada rincón de la sala, evaluando, calculando,
Su mirada se detuvo momentáneamente en el aparador de madera maciza que había pertenecido a mi madre. Pieza antigua, ¿no? Debe valer una pequeña fortuna hoy en día. La forma en que pronunció fortuna me causó un escalofrío. Cuando se fueron, Isabel volvió sola minutos después, animada como una adolescente. «¿Y entonces, mamá? ¿Qué te pareció?» Pensé con cuidado antes de responder. Isabel ya tenía 32 años. Era adulta, dueña de sus elecciones. Y parecía genuinamente feliz. «Parece interesante», respondí, eligiendo la palabra más neutra que pude encontrar. ¿Interesante? Solo eso. Mamá, es increíble. ¿Sabes cuánto gana al mes? ¿Y viste su coche? El dinero no lo es todo, Isabel. Tu padre y yo nunca tuvimos mucho. Y... Por favor, mamá, me interrumpió poniendo los ojos en blanco. No empieces con ese rollo de «en mis tiempos». Los tiempos son otros. Eran otros tiempos de verdad. Tiempos en los que el valor de un hombre se medía por el tamaño de su cuenta bancaria y el modelo de su coche, no por su carácter. Pero nuevamente me tragué mis palabras. Isabel ya tenía edad suficiente para tomar sus propias decisiones y hacer sus propios descubrimientos. El noviazgo evolucionó con una velocidad asombrosa. En menos de un mes, Isabel ya estaba hablando de vivir juntos. En 3 meses, Sergio había invertido los ahorros de ella. Inversión que, por lo que entendí entre líneas, no dio el rendimiento esperado. En 5 meses, estaban comprometidos. Se casaron en menos de 6 meses después de conocerse. Una ceremonia simple, solo por lo civil, seguida de un almuerzo en un restaurante caro para pocos invitados, todos amigos y socios de Sergio, personas que nunca había visto antes y que hablaban como si tuvieran la contraseña para un club exclusivo al que yo claramente no pertenecía. Isabel ni siquiera quiso que la ayudara con los preparativos. «Es solo una formalidad, mamá. No necesitas preocuparte». Pero yo me preocupaba. ¿Cómo no preocuparme cuando veía a mi única hija casarse con un hombre al que conocía desde hacía solo unos meses? ¿Un hombre cuyos ojos brillaban más al hablar de dinero que al mirarla a ella? En los primeros meses después de la boda, Isabel y Sergio se mudaron a mi casa. Me alegré. Pensé que tendríamos más tiempo juntas. ¡Qué ingenuidad! Bastaron algunas semanas para que notara el cambio en Isabel. Las miradas de irritación cuando entraba en la sala, las conversaciones que se detenían súbitamente cuando me acercaba, los suspiros de impaciencia cuando contaba alguna historia del pasado. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuché una conversación entre ellos, en la sala. No suelo escuchar conversaciones ajenas, pero cuando oí mi nombre, no pude evitarlo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantar a tu madre respirándonos en el cuello? Era la voz de Sergio, irritada, controlada. No puedo simplemente echar a mi madre de casa, Sergio. Técnicamente, la casa todavía es suya. Isabel respondió como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Pensé que ya habías resuelto eso. La transferencia no estaba casi concluida. Sí, pero falta la firma final. Ella ha estado dando largas. Entonces arréglalo. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos planeado. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mí. ¿Todo lo que hemos planeado? ¿Qué planes eran esos de los que yo no formaba parte? Volví silenciosamente a la cocina, con las manos temblorosas, el corazón apretado. Aquella noche no pude dormir. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. En la primera semana después de la luna de miel, un fin de semana en Bucios, porque Sergio tenía negocios importantes que no podían esperar. Isabel me informó que se mudarían a mi casa, temporalmente. Es solo hasta que encontremos nuestro espacio, mamá. 3 meses, como máximo.
explicó, mientras cargaba las maletas. 3 maletas de ella, 5 de Sergio. Para una estancia temporal, venían bien preparados. Cedí mi habitación para ellos y me mudé a la que había sido la por habitación de Isabel. «Estarás más cómoda allí, mamá. Tu habitación es más grande, tiene baño privado, tiene más sentido para una pareja». Estuve de acuerdo, resignada. Era la dueña de la casa, pero ya estaba empezando a sentirme como una huésped. Las primeras semanas fueron tensas, pero tolerables. Intentaba mantener mi rutina. Salía a hacer compras, visitaba a mis amigas, cuidaba del jardín. Isabel pasaba el día fuera, trabajando. En cuanto a Sergio, bueno, Sergio supuestamente trabajaba. ¡En casa! Aunque siempre que lo veía, estaba al teléfono, hablando sobre inversiones, oportunidades y retornos garantizados. Todas las mañanas salía para reuniones, volviendo solo por la noche, generalmente después de que yo ya me hubiera retirado. Después del primer mes, las cosas comenzaron a cambiar. Isabel empezó a cuestionar mis gastos, algo que nunca había hecho antes. Comenzó de forma sutil, casi casual. «Vaya, mamá, ¿vas a la peluquería todas las semanas? ¿No sería mejor ir cada 15 días? Ahorrarías un buen dinero a fin de mes». Al principio pensé que era solo una sugerencia bien intencionada. Después de todo, Isabel siempre fue cuidadosa con el dinero, algo que Antonio y yo le enseñamos desde temprano. Pero las sugerencias se fueron haciendo más frecuentes, más incisivas. «Ese medicamento es muy caro, mamá. ¿Ya preguntaste si no existe un genérico? Leí que son exactamente lo mismo, solo que cuestan 1/3 del precio. ¿Cenar fuera? ¿Con Zuleide otra vez? ¿Pero no salieron la semana pasada? ¿Por qué no la invitas a venir aquí? Ahorrarías el dinero del restaurante». ¿Bingo? Sinceramente, mamá, ¿no crees que ya has pasado la edad de estar tirando el dinero así? Cada pregunta, cada comentario, era como una pequeña aguja. No era el cuestionamiento en sí lo que dolía, sino la insinuación detrás de él. Que yo, a los 65 años, después de toda una vida de trabajo, ya no tenía derecho a decidir cómo gastar mi propio dinero. Sergio siempre estaba cerca durante estas conversaciones, aparentemente concentrado, en el móvil o en el portátil, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. A veces, cuando Isabel decía algo particularmente duro, lo sorprendía con una sonrisa en la comisura de los labios, una sonrisa fría, calculadora, que nunca llegaba a los ojos de depredador, pacientes, esperando el momento adecuado para atacar. Un día, después de otra conversación sobre mis gastos innecesarios, me encontré mirando fijamente a Sergio mientras fingía trabajar en el sofá de la sala. Observé el reloj caro en su muñeca, el móvil de última generación, los zapatos importados, el perfume que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en medicamentos en todo el mes. Y una pregunta martilleaba en mi cabeza. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo no había visto lo que estaba justo delante de mis ojos desde el primer día? El problema no eran mis gastos, que siempre fueron modestos. El problema era que cada céntimo que yo gastaba era un céntimo menos para ellos, para sus planes, para sus inversiones. E Isabel, mi hija, que una vez había sido aquella niñita terca pero de buen corazón, ahora era solo un eco de la voz de Sergio. Los 3 meses inicialmente prometidos se transformaron en 6, luego en 9. En cada conversación sobre encontrar su propio lugar, Isabel tenía una nueva justificación. El mercado inmobiliario estaba desfavorable, los intereses estaban altos, estaban a un paso de cerrar un gran negocio que lo resolvería todo. Y cada mes que pasaba, mi espacio en la propia casa disminuía un poco más. La cocina, que siempre fue mi reino, ahora tenía horarios específicos para mi uso.
Sergio tiene videoconferencias importantes en la sala, mamá, y el ruido de las ollas molesta. El jardín, mi refugio, ahora necesitaba ser mantenido presentable para posibles socios de negocios que Sergio ocasionalmente traía. Incluso el volumen de la televisión tenía que ser controlado. «No es por mí, mamá», explicaba Isabel, con aquel tono condescendiente que se había convertido en su marca. «Es que Sergio necesita concentración para trabajar. Lo entiendes, ¿verdad?» Y yo entendía. Entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, aunque no quisiera admitirlo ni para mí misma. Estaba siendo lentamente borrada de mi propia casa, como un fantasma que aún no se da cuenta de que ya no pertenece al mundo de los vivos. Fue en una noche especialmente fría de julio, después de otra discusión sobre mis gastos innecesarios. Esta vez, el crimen había sido comprar una rebequita de lana nueva, porque la antigua ya tenía los puños deshilachados. Cuando Isabel finalmente mostró sus verdaderas intenciones, estábamos en la sala, yo tejiendo en silencio, ellos viendo alguno de esos programas de reformas de casas que tanto les gustaban. Durante un corte comercial, Isabel intercambió una mirada con Sergio, que asintió levemente, como quien da permiso. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu contribución a los gastos de la casa». Yo estaba sentada en mi sillón preferido, aquel que Antonio me dio en nuestro aniversario de 30 años, de terciopelo azul oscuro, con flores bordadas en el respaldo. Tenía manchas de uso, marcas del tiempo, pero seguía siendo el lugar más cómodo de la casa para mí. Estaba tejiendo una bufanda que había prometido terminar para el invierno, pero que, como tantas otras cosas en mi vida en los últimos tiempos, estaba abandonada a medias. ¿Contribución? Dejé las agujas en mi regazo, confusa. «Pero, hija, esta es mi casa. Ya pago todas las cuentas. Luz, agua, teléfono. Compro la comida, los productos de limpieza». Isabel soltó un suspiro impaciente, como quien explica algo obvio a un niño terco. «Esta casa ahora es nuestra, mamá. Jurídicamente puede estar en proceso de transferencia, pero en la práctica ya es nuestra. Y sabes que Sergio y yo tenemos planes. Necesitamos ahorrar cada céntimo». Miré a mi hija, aquella que llevé en mi vientre, que amamanté, que acuné en las noches de fiebre, que enseñé a dar los primeros pasos. Y no la reconocí. En su lugar había una extraña, con los rasgos de mi sangre, pero sin ninguna de las cualidades que intenté enseñarle. «Está bien, hija», dije finalmente, con una voz que ni siquiera parecía la mía. «Lo entiendo». Isabel pareció sorprendida con mi rápida rendición. Esperaba lucha, tal vez, pero yo ya había vivido lo suficiente como para saber que algunas batallas son silenciosas. A la mañana siguiente, Sergio me informó que debería mudarme al cuartito de atrás, aquel que usábamos como trastero, un espacio pequeño, húmedo, con goteras cuando llovía y sin ninguna ventana. «Es temporal», dijo, «hasta que encontremos un lugar mejor para ti». En silencio, comencé a recoger mis cosas. Las fotos de Antonio, mi ropa, los pocos objetos personales, que aún significaban algo para mí. Isabel apareció en la puerta, observando mientras vaciaba los cajones de la cómoda. «Es por tu bien, mamá. Lo entenderás algún día». No respondí, tampoco lloré, aunque mi corazón estaba destrozado. En lugar de eso, recordé el consejo del doctor Helio y cómo, por alguna razón, nunca había finalizado la transferencia de la casa. Tal vez, pensé en aquel momento, no fuera solo casualidad. Tal vez fuera el destino dándome una carta en la manga. Aquella noche, acostada en el colchón duro del cuartito de atrás, me hice una promesa. Isabel y Sergio pensaban que yo era solo una vieja indefensa y manipulable. Les mostraría cuán
Equivocados estaban. Mi nueva casa apenas podía llamarse habitación. Era un cubículo de no más de 9 metros cuadrados, originalmente diseñado para guardar herramientas de jardín y cajas de decoración navideña. Las paredes tenían manchas de humedad. El techo presentaba grietas por donde el agua de lluvia se infiltraba, creando charcos en el frío piso de cemento. No había aislamiento acústico o térmico. Las noches de invierno eran tan heladas que podía ver mi propia respiración formando nubes en el aire. Mi cama era un viejo colchón colocado directamente en el suelo. Al lado, una cómoda pequeña que había sobrevivido a varios intentos de Isabel de tirarla. Está ocupando espacio, mamá, donde guardaba lo poco que me quedaba. Una lámpara de mesa que colocaba sobre una caja de madera para tener algo de luz por la noche. Una pequeña radio a pilas, mi única compañía en las largas horas de silencio. ¿El baño? Un lujo que ya no tenía. Necesitaba usar el lavabo externo, cerca del área de servicio. Para bañarme, esperaba los momentos en que Isabel y Sergio salían, y entonces me escabullía dentro de la casa, rápida y silenciosa como una ladrona. Pero no era yo la intrusa en aquella casa. Eran ellos quienes habían invadido mi hogar, mi vida, mi dignidad. Los días en el cuartito de atrás eran largos y solitarios. Isabel raramente venía a verme, y cuando lo hacía, era solo para asegurarse de que había depositado mi pensión en la cuenta conjunta que ellos crearon para facilitar. La facilidad, claro, era solo para ellos. Así podían monitorear cada centavo que entraba y salía. Es para organización financiera, mamá. Nunca fuiste buena con números de todas formas. Isabel explicó, condescendiente. Sergio ni se molestaba en disimular su desprecio. Pasaba por mi lado como si fuera invisible, un mueble viejo que aún no ha tenido el valor de tirar. Cuando se veía forzado a reconocer mi existencia, usaba aquel tono artificialmente alto y lento, como quien habla con alguien incapaz de comprensión básica. ¿Usted necesita alguna cosa, doña Anicia? ¿Está cómoda allá afuera? Las primeras semanas fueron las más difíciles. Había momentos en que la tristeza era tan grande que apenas podía respirar. Me sentaba en el colchón, abrazada a la última foto que tenía de Antonio, y lloraba en silencio para que nadie me oyera. Me preguntaba dónde había errado tan gravemente como madre para merecer tal tratamiento de mi propia hija. Me cuestionaba si no sería mejor simplemente rendirme, firmar los papeles que tanto querían, entregarles la casa de una vez y buscar algún asilo que aceptara lo poco que me quedaría de la pensión. Pero entonces recordaba las palabras de mi madre, Inés. Nicia, una mujer puede caerse, pero debe siempre caer hacia adelante. Y eso hice. Caí hacia adelante. Dejé que pensaran que había aceptado mi destino, que estaba conforme con mi papel de carga, de estorbo a ser tolerado. Mantuve mi postura encorvada, mi mirada baja, mi voz sumisa. Sí, Isabel. Como tú quieras, Sergio. Disculpa por molestar. Pero no estaba tan aislada como ellos pensaban. En las mañanas en que salían a trabajar, yo volvía dentro de la casa. A veces era para tomar un baño decente, claro. Otras, para preparar una comida caliente, cuando sabía que no volverían para el almuerzo. Pero la mayoría de las veces era para observar los cambios sutiles que hacían, las marcas de nuevas vidas tomando el lugar de mis memorias. Caminaba por las habitaciones que conocía tan bien, tocaba los muebles que habían sido escogidos con tanto cariño por Antonio y por mí. El aparador de la sala, donde solíamos exhibir fotos de familia, ahora exhibía solo bibelots caros y sin personalidad que Sergio compraba en viajes de negocios. La cocina, donde tantas veces reunía amigos y familiares para almuerzos de domingo, ahora tenía electrodomésticos modernos que ni sabía cómo operar. Mi habitación
Ahora la habitación de ellos había sido completamente redecorada. Las cortinas floridas que cosí a mano, sustituidas por persianas frías e impersonales. Una metamorfosis estaba en curso. La casa que Antonio y yo construimos con tanto amor estaba siendo borrada, sustituida por un escenario impersonal y frío, como aquellos que aparecen en revistas de decoración. Sin historia, sin alma, solo un envoltorio bonito para impresionar a las visitas. Y las visitas comenzaron a ser más frecuentes. Hombres de traje y mujeres de tacón alto, cargando carpetas y hablando por el celular, inspeccionando cada detalle de la casa con ojos ávidos. Eran socios, según Sergio, inversores interesados en nuestras ideas revolucionarias. En sus palabras, fue en una de esas mañanas de observación que encontré los papeles sobre la mesa de la cocina. No pretendía curiosear. Había ido solo a preparar un té para aliviar mis dolores en las articulaciones, que empeoraban con la humedad del cuartito. Pero allí estaban, esparcidos como pruebas de un crimen. Planos de apartamentos, folletos de condominios nuevos y, lo más alarmante, un contrato preliminar con una inmobiliaria para evaluar el valor de mercado de mi casa. Mi casa, aquella que Antonio y yo construimos con tanto sacrificio. Mis manos temblaban mientras leía los documentos. «Evaluación para venta inmediata», decía uno de ellos. «Potencial para valorización de hasta 40%, con reformas estratégicas», sugería otro. Había anotaciones en los márgenes, hechas por la letra meticulosa de Sergio. «Verificar posibilidad de adelanto del 30%. Consultar abogados sobre finalización de la transferencia. Y lo más revelador, resolver situación de la vieja hasta final del mes». Sentí una ola de indignación subir por mi cuerpo. Así que era eso. No bastaba con relegarme a un cuartito en el fondo. No bastaba con tomar mi pensión. Ellos querían vender mi hogar, borrar mis memorias, como si ya estuviera muerta y enterrada. Y yo era solo la vieja, un problema a ser resuelto. Mi primera reacción fue de desesperación. Quería gritar, llorar, confrontarlos cuando volvieran. Pero entonces respiré profundo. La rabia es mala consejera. Mi padre siempre decía. Y tenía razón. Necesitaba ser más lista, más calculadora que ellos. Necesitaba un plan. Ese mismo día, llamé al doctor Helio. No fue fácil. Tuve que usar el teléfono público al final de la calle, con miedo de que Isabel o Sergio descubrieran. La cabina estaba rota. Tuve que caminar casi 1 kilómetro hasta encontrar otra funcionando. Mis piernas dolían. El sol del mediodía castigaba mi piel. Pero conseguí marcar un encuentro para la semana siguiente. Los días que siguieron fueron un ejercicio de actuación. Continué mi papel de anciana sumisa, resignada con su destino. «Sí, Isabel, ya deposité la pensión». «No, Sergio, no voy a salir del cuartito hoy. Hace mucho frío allá afuera». Mientras tanto, mi mente trabajaba incansablemente, formulando preguntas, buscando soluciones, preparándome para el encuentro con el doctor Helio. Cuando el día finalmente llegó, inventé una consulta médica. «Mis rodillas», expliqué vagamente, a lo que Isabel respondió con un gesto distraído, sin ni siquiera desviar los ojos del celular. Tomé 2 autobuses para llegar al centro de la ciudad, ahorrando el dinero del taxi que había separado para emergencias. Cada centavo importaba ahora. «Doña Nicia, ¿cuánto tiempo?», exclamó el doctor Helio cuando me vio entrar en su oficina. Parecía genuinamente preocupado con mi apariencia. Y no era para menos. Semanas de ansiedad y noches mal dormidas habían dejado marcas visibles. Había perdido peso. Mi cabello, antes siempre arreglado, ahora estaba sin corte, sin tinte. Las ojeras profundas denunciaban noches en vela,
oyendo el ruido de la lluvia en el techo precario del cuartito. «Vine a hablar sobre la casa, doctor, sobre la transferencia que nunca concluimos». «Ah, sí». Ajustó sus gafas en la nariz. «Siempre me pareció curioso que usted nunca volviera para finalizar el proceso. ¿Ocurrió algo?» Le conté todo. Los cambios en Isabel después del matrimonio, las exigencias, las amenazas veladas, el cuartito del fondo, los planes para vender la casa. El doctor Elio me escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo anotaciones. Sus ojos, detrás de los gruesos lentes, alternaban entre preocupación e indignación. «Doña Nicia, usted tuvo un presentimiento muy acertado. Legalmente la casa aún es suya, completamente suya. Aquellos documentos iniciales no tienen validez sin la transferencia final que usted nunca firmó. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo. Entonces no estaba desamparada. Todavía tenía control sobre algo. Aún había esperanza. ¿Qué puedo hacer ahora, doctor?» El doctor Elio se recostó en la silla, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Bien, si ellos están viviendo en su casa contra su voluntad y encima planeando venderla, podemos emitir una notificación extrajudicial, dándoles un plazo para desocupar el inmueble». «¿Y si se niegan?» «En ese caso podemos entrar con una acción de reintegración de posesión. Pero vamos con calma. Primero, la notificación. Muchas veces, solo ese susto ya es suficiente». Salí de la oficina del doctor Elio con un plan concreto y por primera vez en meses, con esperanza. En el camino de vuelta me detuve en una pequeña confitería y compré un dulce. El primero que me permitía en semanas. Una pequeña celebración silenciosa. Un recordatorio de que aún estaba viva. Aún era dueña de mi destino. En los días siguientes, mientras el doctor Elio preparaba los documentos, observé a Isabel y Sergio con otros ojos. Parecían cada vez más animados, haciendo planes, recibiendo visitas de personas bien vestidas que miraban todo con interés. Corredores, inmobiliarios, yo presumía. En ningún momento se acordaban que aquella casa tenía una historia, tenía un alma. Para ellos, era solo dinero. Vi cómo Isabel había cambiado completamente. No quedaba nada de la niña testaruda pero de buen corazón que yo había criado. Ahora era solo una extensión de Sergio. Repetía sus palabras, sus opiniones, hasta sus gestos. Como si hubiera sido reprogramada, su personalidad sustituida por una versión que agradara al marido. Y Sergio, cuanto más lo observaba, más veía su verdadera naturaleza. El hombre encantador y educado que conocí en la cena de presentación era solo una fachada. Detrás de las sonrisas y las palabras gentiles, había alguien calculador, manipulador, obsesionado con el estatus y el dinero. Alguien que veía a las personas, incluso a su propia esposa, como piezas en un tablero, para ser movidas según su conveniencia. Una noche oí conversaciones animadas en la sala. Me deslicé silenciosamente por el pasillo para escuchar. «El corredor dijo que podemos pedir como mínimo un 30% por encima del valor de mercado», decía Sergio, entusiasmado. «La ubicación es excelente y el terreno es más grande que la media del barrio». «¿Y qué hacemos con... ya sabes quién?» La voz de Isabel, vacilante. «¿Tu madre?» «Pues, Isabel. Ella ya aceptó quedarse en ese cuartito. Podemos encontrar un lugarcito cualquiera para ella después. Algún asilo barato. Con la venta de la casa, tendremos dinero suficiente para realizar nuestros planes y aún dar una ayudita para ella. Creo que tienes razón. Al fin y al cabo, ella ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno». Aquellas palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Ella ya vivió su vida. Como si solo estuviera ocupando espacio, esperando morir. Como si mis sueños, mis deseos, mis esperanzas ya no importaran.
Volví a mi cuartito con un nudo en la garganta, pero también con una determinación renovada. Isabel y Sergio pensaban que yo era solo una vieja sumisa, lista para aceptar cualquier migaja. Pero soy hija de Inés y Geraldo, que atravesaron medio país durante la sequía para dar una vida mejor a sus hijos. Soy viuda de Antonio, que trabajó en 2 empleos toda la vida para construir nuestro hogar. Yo no desistiría sin luchar. La notificación extrajudicial llegó un jueves soleado. Estaba en el jardín, cuidando mis rosas, el único lugar de la casa donde aún me sentía bienvenida, cuando oí el timbre. Desde mi rincón, vi a un hombre de traje entregar un sobre a Sergio, que lo recibió con una expresión confusa. Continué cuidando las rosas, podando ramas secas, removiendo hojas amarillentas. El jardín siempre fue mi refugio. Antonio solía decir que yo tenía manos bendecidas, que bajo mis cuidados hasta las piedras florecían. Aquella mañana, mientras arreglaba la tierra alrededor de un capullo recién nacido, sentí una sombra sobre mí. ¿Qué significa esto? La voz de Isabel estaba temblorosa, un papel arrugado en sus manos. Sergio estaba justo detrás, el rostro rojo de rabia. Me levanté lentamente, ignorando el dolor en la espalda, y arreglé el sombrero de paja que usaba para protegerme del sol. Me quité los guantes de jardinería metódicamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Qué cosa, hija?, pregunté con la calma de quien no tiene nada que esconder. Esta notificación. Prácticamente me lanzó el papel. Dice que tenemos 30 días para desocupar el inmueble. ¿Qué absurdo es este? Tomé el papel, fingiendo leer con atención, aunque ya sabía cada palabra escrita allí. El doctor Helio había sido meticuloso, como siempre. No es ningún absurdo, es apenas la verdadera propietaria ejerciendo sus derechos. Isabel me miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. Sus ojos, tan parecidos a los de Antonio, estaban desorbitados de shock y confusión. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos los propietarios. Tú transferiste la casa a mí. No, Isabel. Inicié el proceso, pero nunca lo concluí. La casa aún está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Su rostro se puso pálido, como si toda la sangre hubiera sido drenada de una vez. Sergio avanzó, tomando el papel de sus manos. Sus ojos recorrieron el documento rápidamente, sus facciones transformándose de confusión a rabia, y luego a algo más peligroso: cálculo. ¿Es algún tipo de estafa? ¿Algún aprovechado la engañó, doña Nicia? La falsa preocupación en su voz me dio náuseas. Debemos consultar a nuestro abogado inmediatamente. Estoy seguro que él resolverá este malentendido. No, Sergio, no soy yo quien está siendo engañada aquí. Nunca lo fui. Solo elegí el momento adecuado para mostrárselo a ustedes. Sus ojos se estrecharon, y por un momento vi un destello de lo que se escondía detrás de la fachada educada. Algo frío, algo peligroso. ¿Planeaste esto? La voz de Isabel era casi un susurro incrédulo. Todo este tiempo, fingiendo aceptar el cuartito, fingiendo ser sumisa, ¿nos estabas engañando? Mi risa sonó extraña hasta para mí, amarga, sin humor. ¿Engañando? Interesante elección de palabras, hija. ¿Quién exactamente estaba engañando a quién aquí? ¿Ustedes, que me relegaron a un depósito húmedo? ¿Que tomaron mi pensión? ¿Que planeaban vender mi casa y abandonarme en algún lugarcito cualquiera? ¿O yo, que simplemente me protegí de su traición? Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de Isabel. Miedo. No el miedo infantil que tenía cuando pequeña, de los truenos o de la oscuridad. Era el miedo adulto, de consecuencias, de perder el control que creía tener. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia.
¿Familia? La palabra sonó amarga en mi boca. La familia no relega a la madre a un cuartito húmedo en el fondo. La familia no exige la pensión de una anciana. La familia no planea vender la casa con la madre aún dentro. ¿Tú escuchaste nuestras conversaciones? Sergio parecía genuinamente sorprendido. Escuché lo suficiente y vi lo suficiente también. Los corredores, los folletos, los planes. ¿Pensaron que era tonta? ¿Que estaba senil? Se equivocaron. Sergio pasó la mano por su cabello cuidadosamente peinado, un gesto que revelaba su nerviosismo. Por primera vez desde que lo conocí, parecía sin palabras. «Esto es ridículo. Vamos a impugnar esta notificación». Finalmente gritó, rompiendo el papel en pedazos, como si eso pudiera cambiar la realidad. «Pueden intentarlo, pero los documentos originales están con el Dr. Helio, y él está más que preparado para defender mis intereses. La casa es mía, y deseo que la desocupen en 30 días, como está escrito en la notificación». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Isabel, las lágrimas empezando a correr por su rostro, borrando el caro maquillaje. Por un momento casi flaqueó. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, mi sangre. Todavía podía ver en ella rasgos de la niña que una vez corría por estos mismos jardines, pidiéndome que le mostrara cómo nacían las flores. Pero entonces recordé sus palabras. «O me das tu pensión o estás fuera de aquí». Recordé el frío del cuartito en las noches de lluvia, la humillación de tener que pedir permiso para entrar en mi propia casa. No lo sé, Isabel. Quizás a algún lugarejo cualquiera, como ustedes planeaban hacer conmigo. O tal vez a uno de esos apartamentos en Leblon que estaban mirando. La diferencia es que tendrán que comprarlo con su propio dinero, no con el mío. Salí del jardín dejándolos paralizados. Sergio aún sosteniendo los pedazos rasgados de la notificación. Isabel con el rostro manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Por primera vez en meses, caminé erguida, sin el peso de la sumisión en los hombros. Esa misma tarde volví a mi habitación, la verdadera, dentro de la casa, y comencé a arreglar mis cosas. No pedí permiso, no pregunté si podía. Simplemente entré, ignorando las miradas sorprendidas que me seguían, y comencé a sacar mi ropa del armario improvisado en el cuartito del fondo. Era poco. Algunas blusas, algunas faldas, unos pocos vestidos que había logrado salvar cuando me trasladaron afuera. Pero era mío, como la casa era mía. Isabel intentó hablar conmigo varias veces, alternando entre súplicas y acusaciones. «¿Cómo puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti?» Yo solo escuchaba en silencio, continuando mis tareas. ¿Qué habían hecho por mí, después de todo? ¿Quitarme mi casa, mi pensión, mi dignidad? ¡Qué gran favor! Sergio, por otro lado, mostró su verdadera cara. «Vieja ingrata, ¿crees que te saldrás con la tuya? Tengo contactos, puedo hacer de tu vida un infierno». Sus amenazas vacías no me perturbaron. Había enfrentado cosas peores en la vida. La muerte prematura de mi padre. Años difíciles de trabajo duro para ayudar a mi madre a mantener a la familia. La lenta enfermedad que se llevó a Antonio. ¿Qué podrían hacer ahora que ya no hubieran intentado? A medida que pasaban los días, la realidad de la situación comenzó a caer sobre ellos. Intentaron impugnar la notificación, como amenazaron, pero como Dr. Helio previó, no tuvieron éxito. La casa era legalmente mía, los documentos estaban en orden, y no había nada que pudieran hacer, no legalmente, al menos. Eso no impidió que Sergio lo intentara. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con ruidos en la sala. Me levanté despacio, agarrando la lámpara como arma improvisada,
y abrí una rendija de la puerta. Allí estaba él, borracho, intentando arrancar el aparador antiguo de su lugar. «¿Qué crees que estás haciendo?», pregunté, encendiendo la luz de la sala. Él se volvió, tambaleándose, los ojos inyectados de alcohol y rabia. «Es nuestro por derecho», balbuceó. «Invertí en todo esto, mi tiempo, mi dinero». «Ponlo en su lugar y vuelve a la cama, Sergio. Estás borracho y no sabes lo que estás haciendo». Mantuve la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «No me digas qué hacer, vieja maldita. ¿Vas a echar a tu propia hija de la casa? ¿Es eso? ¿Qué tipo de madre hace eso?». El tipo de madre que fue echada primero. El tipo de madre que fue relegada a un cuartito húmedo, mientras la hija y el yerno planeaban vender su techo sobre su cabeza. El tipo de madre que solo está devolviendo con la misma moneda. Él avanzó hacia mí, los puños cerrados, y por un momento terrible pensé que iba a agredirme. Retrocedí un paso, levantando la lámpara como escudo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, Isabel apareció, vistiendo una bata, apresuradamente puesta sobre el camisón. «Sergio, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?». Ella se interpuso entre nosotros, empujándolo hacia atrás. «Vuelve al cuarto, vas a empeorar todo». Él dudó, me miró a mí, a ella, al aparador. Entonces, con un gesto brusco, derribó un jarrón de porcelana que estaba sobre él, un regalo de boda de mis padres, y salió tambaleándose por el pasillo. Isabel y yo nos quedamos allí, mirando los pedazos en el suelo. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. «Él nunca fue así antes», murmuró, «más para sí misma que para mí. Siempre fue así, Isabel. Tú simplemente elegiste no verlo». Ella se agachó para recoger los pedazos, sus manos temblando. «Lo siento por el jarrón, mamá. Era de los abuelos, lo sé». «No es por el jarrón por lo que deberías disculparte, Isabel». Dejé que las palabras flotaran en el aire y volví a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Una semana antes del plazo final, encontré a Isabel en la cocina, sentada sola en la mesa, con una taza de café frío intacta frente a ella. Parecía haber envejecido años en solo unos días, los ojos hinchados de tanto llorar, la postura derrotada. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto?». Me senté frente a ella, mirando a Sala, aquella mujer que una vez fue mi niñita, porque necesitaba ver hasta dónde llegarías, Isabel. Necesitaba entender si todavía quedaba algo de la hija que crié en ti. ¿Y tu conclusión? Dudé. Sería fácil decir que no, que se había convertido en una extraña para mí, alguien irreconocible, pero la verdad era más compleja. Mi conclusión es que permití que te convirtieras en alguien que ya no reconozco. Tal vez la culpa sea mía, por haber sido demasiado permisiva o demasiado exigente. No lo sé, pero sé que ya no puedo permitir que sigan tratándome como una carga, como alguien descartable. ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes se irán, como dice la notificación, y yo voy a comenzar de nuevo. Todavía tengo vida por delante, ¿sabes? Todavía tengo sueños, planes, deseos, y pretendo realizarlos en esta casa que construí con tanto amor junto a tu padre. Alrededor de un botón recién nacido, sentí una sombra sobre mí. ¿Qué significa esto? La voz de Isabel estaba temblorosa, un papel arrugado en sus manos. Sergio estaba justo detrás, el rostro rojo de ira. «¿Esto? ¿Qué, hija?», pregunté, quitándome los guantes de jardinería con calma. Esta notificación dice que tenemos 30 días para desocupar el inmueble. ¿Qué absurdo es este?». No es ningún absurdo. Es simplemente la verdadera propietaria ejerciendo
sus derechos. Isabel me miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos los propietarios. Tú transferiste la casa a mi nombre. No, Isabel. Inicié el proceso, pero nunca lo concluí. La casa sigue a mi nombre. Siempre lo estuvo. Su rostro se puso pálido. Sergio avanzó, tomando el papel de sus manos. ¿Es algún tipo de estafa? ¿Algún aprovechado la engañó, doña Anicia? La falsa preocupación en su voz me dio náuseas. No, Sergio. No soy yo quien está siendo engañada aquí. Nunca lo fui. Simplemente elegí el momento adecuado para mostrárselo a ustedes. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de Isabel. Miedo. No el miedo infantil que tenía cuando pequeña, a los truenos o a la oscuridad. Era el miedo adulto, a las consecuencias, a perder el control que creía tener. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Familia? La palabra sonó, amarga en mi boca. La familia no relega a la madre a un cuartito húmedo en el fondo. La familia no exige la pensión de una anciana. La familia no planea vender la casa con la madre aún dentro. ¿Tú escuchaste nuestras conversaciones? Sergio parecía genuinamente sorprendido. Escuché lo suficiente. Y vi lo suficiente. También. Los corredores de propiedades, los folletos, los planes. ¿Pensaron que era tonta? ¿Que estaba senil? Se equivocaron. ¡Esto es ridículo! ¡Vamos a impugnar esta notificación! Sergio gritó, rasgando el papel en pedazos. Pueden intentarlo, pero los documentos originales están con el doctor Elio, y él está más que preparado para defender mis intereses. La casa es mía, y deseo que la desocupen en 30 días, como está escrito en la notificación. ¿Y a dónde iremos?, preguntó Isabel, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Por un momento casi flaqueó. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, mi sangre. Pero entonces recordé sus palabras. O me das tu pensión, o estás fuera de aquí. No lo sé, Isabel. Quizás a algún lugarejo cualquiera, como ustedes planeaban hacer conmigo. O tal vez a uno de esos apartamentos que estaban mirando. La diferencia es que tendrán que comprarlo con su propio dinero, no con el mío. Salí del jardín dejándolos paralizados. Sergio aún sosteniendo los pedazos rasgados de la notificación. Isabel con el rostro manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Por primera vez en meses, caminé erguida, sin el peso de la sumisión en los hombros. Esa misma tarde, volví a mi habitación, la verdadera, dentro de la casa, y comencé a arreglar mis cosas. Isabel intentó hablar conmigo varias veces, alternando entre súplicas y acusaciones. ¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti. Yo solo escuchaba en silencio, continuando mis tareas. Sergio, por otro lado, mostró su verdadera cara. Vieja ingrata, ¿crees que te saldrás con la tuya? Tengo contactos, puedo hacer de tu vida un infierno. Sus amenazas vacías no me perturbaron. Yo había enfrentado cosas peores en la vida. A medida que pasaban los días, la realidad de la situación comenzó a caer sobre ellos. Intentaron impugnar la notificación, pero como doctor Elio previó, no tuvieron éxito. La casa era legalmente mía. Los documentos estaban en orden, y no había nada que pudieran hacer. Una semana antes del plazo final, encontré a Isabel en la cocina, sentada sola en la mesa, con una taza de café frío intacta frente a ella. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto? Me senté frente a ella, mirando a aquella mujer que una vez fue mi niñita, porque necesitaba ver hasta dónde llegarías, Isabel. Necesitaba entender si todavía quedaba algo de la hija que crié en ti. ¿Y tu conclusión? Dudé. Sería fácil decir que no, que ella se había convertido en una extraña para mí,
alguien irreconocible. Pero la verdad era más compleja. Mi conclusión es que permití que te convirtieras en alguien que ya no reconozco. Tal vez la culpa sea mía, por haber sido demasiado permisiva o demasiado exigente. No lo sé. Pero sé que ya no puedo permitir que sigan tratándome como una carga, como alguien descartable. ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes se irán, como dice la notificación. Y yo voy a empezar de nuevo. Todavía tengo vida por delante, ¿sabes? Todavía tengo sueños, planes, deseos. Y pretendo realizarlos en esta casa, que construí con tanto amor al lado de tu padre. Alrededor de un botón recién nacido, sentí una sombra sobre mí. ¿Qué significa esto? La voz de Isabel estaba temblorosa, un papel arrugado en sus manos. Sergio estaba justo detrás, el rostro rojo de rabia. ¿Eso qué, hija?, pregunté, quitándome los guantes de jardinería con calma. Esta notificación dice que tenemos 30 días para desocupar el inmueble. ¿Qué absurdo es ese? No es ningún absurdo. Es simplemente la verdadera propietaria ejerciendo sus derechos. Isabel me miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos los propietarios. Tú transferiste la casa a mi nombre. No, Isabel. Inicié el proceso, pero nunca lo concluí. La casa todavía está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Su rostro se puso pálido. Sergio avanzó tomando el papel de sus manos. ¿Es algún tipo de estafa? ¿Algún aprovechado la engañó, doña Anicia? La falsa preocupación en su voz me dio náuseas. No, Sergio, no soy yo quien está siendo engañada aquí. Nunca lo fui. Simplemente elegí el momento adecuado para mostrárselo a ustedes. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de Isabel. Miedo. No el miedo infantil que tenía cuando era pequeña, a los truenos o a la oscuridad. Era el miedo adulto, a las consecuencias, a perder el control que creía tener. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Familia? La palabra sonó amarga en mi boca. La familia no relega a la madre a un cuartito húmedo en el fondo. La familia no exige la pensión de una anciana. La familia no planea vender la casa con la madre todavía dentro. ¿Tú escuchaste nuestras conversaciones? Sergio parecía genuinamente sorprendido. Escuché lo suficiente y vi lo suficiente también. Los corredores inmobiliarios, los folletos, los planes. ¿Pensaron que era tonta? ¿Que estaba senil? Se equivocaron. Esto es ridículo. Vamos a impugnar esta notificación. Sergio gritó, rompiendo el papel en pedazos. Pueden intentarlo, pero los documentos originales están con el doctor Helio y está más que preparado para defender mis intereses. La casa es mía y deseo que la desocupen en 30 días, como está escrito en la notificación. ¿Y a dónde vamos?, Isabel preguntó, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Por un momento casi flaqueó. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, mi sangre. Pero entonces recordé sus palabras. O me das tu pensión, o estás fuera de aquí. No lo sé, Isabel. Tal vez a algún lugarcito cualquiera, como ustedes planeaban hacer conmigo. O tal vez a uno de esos apartamentos que estaban mirando. La diferencia es que tendrán que comprarlo con su propio dinero, no con el mío. Salí del jardín dejándolos paralizados. Sergio todavía sosteniendo los pedazos rasgados de la notificación. Isabel con el rostro manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Por primera vez en meses, caminé erguida, sin el peso de la sumisión en los hombros. Aquella misma tarde, volví a mi habitación, la verdadera, dentro de la casa,
y comencé a ordenar mis cosas. Isabel intentó hablar conmigo varias veces, alternando entre súplicas y acusaciones. ¿Cómo puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti? Yo solo escuchaba en silencio, continuando mis tareas. Sergio, por otro lado, mostró su verdadera cara. «Vieja ingrata, ¿crees que te saldrás con la tuya? Tengo contactos, puedo hacer de tu vida un infierno». Sus amenazas vacías no me perturbaron. Había enfrentado cosas peores en la vida. A medida que los días pasaban, la realidad de la situación comenzó a caer sobre ellos. Intentaron impugnar la notificación, pero como el doctor Helio previó, no tuvieron éxito. La casa era legalmente mía, los documentos estaban en orden y no había nada que pudieran hacer. Una semana antes del plazo final, encontré a Isabel en la cocina, sentada sola en la mesa, con una taza de café frío intacta frente a ella. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto? Me senté frente a ella, mirando a aquella mujer que un día fue mi niñita. Porque necesitaba ver hasta dónde llegarías, Isabel. Necesitaba entender si todavía quedaba algo de la hija que crié en ti. ¿Y tu conclusión? Mi conclusión es que permití que te convirtieras en alguien que ya no reconozco. Tal vez la culpa sea mía, por haber sido demasiado permisiva o demasiado exigente. No lo sé, pero sé que ya no puedo permitir que sigan tratándome como una carga, como alguien descartable. ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes se irán, como dice la notificación, y yo voy a empezar de nuevo. Todavía tengo vida por delante, ¿sabes? Todavía tengo sueños, planes, deseos, y pretendo realizarlos en esta casa, que construí con tanto amor al lado de tu padre. Seguí cuidando las rosas, podando ramas secas, quitando hojas amarillentas. El jardín siempre fue mi refugio. Antonio solía decir que yo tenía manos bendecidas, que bajo mis cuidados hasta las piedras florecían. Aquella mañana, mientras arreglaba la tierra alrededor de un botón recién nacido, sentí una sombra sobre mí. ¿Qué significa esto? La voz de Isabel estaba temblorosa, un papel arrugado en sus manos. Sergio estaba justo detrás, el rostro rojo de rabia. Me levanté lentamente, ignorando el dolor en la espalda, y me acomodé el sombrero de paja que usaba para protegerme del sol. Me quité los guantes de jardinería metódicamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Eso qué, hija?, pregunté con la calma de quien no tiene nada que esconder. Esta notificación. Prácticamente me arrojó el papel. Dice que tenemos 30 días para desocupar el inmueble. ¿Qué absurdo es ese? Tomé el papel, fingiendo leerlo con atención, aunque ya conocía cada palabra escrita allí. El doctor Helio había sido meticuloso, como siempre. No es ningún absurdo. Es simplemente la verdadera propietaria ejerciendo sus derechos. Isabel me miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. Sus ojos, tan parecidos a los de Antonio, estaban abiertos de par en par por el shock y la confusión. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos los propietarios. Tú transferiste la casa a mi nombre. No, Isabel. Inicié el proceso, pero nunca lo concluí. La casa todavía está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Su rostro se puso pálido, como si toda la sangre hubiera sido drenada de una vez. Sergio avanzó, tomando el papel de sus manos. Sus ojos recorrieron el documento rápidamente, sus facciones transformándose de confusión a ira, y luego a algo más peligroso: cálculo. ¿Es algún tipo de estafa? ¿Algún aprovechado la engañó, doña Anicia? La falsa preocupación en su voz me dio náuseas. Debemos consultar a nuestro abogado inmediatamente. Estoy seguro de que resolverá este malentendido. No, Sergio.
No soy yo quien está siendo engañada aquí. Nunca lo fui. Simplemente elegí el momento adecuado para mostrárselo a ustedes. Sus ojos se estrecharon y por un momento vi un destello de lo que se escondía detrás de la fachada educada. Algo frío, algo peligroso. ¿Planeaste esto? La voz de Isabel era casi un susurro incrédulo. Todo este tiempo, fingiendo aceptar el cuartito, fingiendo ser sumisa, ¿nos estabas engañando? Mi risa sonó extraña incluso para mí, amarga, sin humor. ¿Engañando? Interesante elección de palabras, hija. ¿Quién exactamente estaba engañando a quién aquí? ¿Ustedes, que me relegaron a un depósito húmedo? ¿Que tomaron mi pensión? ¿Que planeaban vender mi casa y abandonarme en algún lugarcito cualquiera? ¿O yo, que simplemente me protegí de su traición? Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de Isabel. Miedo. No el miedo infantil que tenía cuando era pequeña, a los truenos o a la oscuridad. Era el miedo adulto, a las consecuencias, a perder el control que creía tener. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». ¿Familia? La palabra sonó amarga en mi boca. La familia no relega a la madre a un cuartito húmedo en el fondo. La familia no exige la pensión de una anciana. La familia no planea vender la casa con la madre todavía dentro. Tú, ¿escuchaste nuestras conversaciones? Sergio parecía genuinamente sorprendido. Escuché lo suficiente y vi lo suficiente también. Los corredores inmobiliarios, los folletos, los planes. ¿Pensaron que era tonta? ¿Que estaba senil? Se equivocaron. Sergio se pasó la mano por el cabello cuidadosamente peinado, un gesto que revelaba su nerviosismo. Por primera vez desde que lo conocí, parecía sin palabras. «Esto es ridículo. Vamos a impugnar esta notificación». Finalmente gritó, rompiendo el papel en pedazos, como si eso pudiera cambiar la realidad. «Pueden intentarlo, pero los documentos originales están con el doctor Helio, y está más que preparado para defender mis intereses. La casa es mía, y deseo que la desocupen en 30 días, como está escrito en la notificación». «¿Y a dónde vamos?», Isabel preguntó, las lágrimas comenzando a correr por su rostro, borrando el costoso maquillaje. Por un momento casi flaqueó. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, mi sangre. Todavía podía ver en ella rastros de la niña que un día corría por estos mismos jardines, pidiéndome que le mostrara cómo nacían las flores. Pero entonces recordé sus palabras. «O me das tu pensión o estás fuera de aquí». Recordé el frío del cuartito en las noches de lluvia, la humillación de tener que pedir permiso para entrar en mi propia casa. «No lo sé, Isabel. Tal vez a algún lugarcito cualquiera, como ustedes planeaban hacer conmigo. O tal vez a uno de esos apartamentos en Leblon que estaban mirando. La diferencia es que tendrán que comprarlo con su propio dinero, no con el mío». Salí del jardín dejándolos paralizados. Sergio todavía sosteniendo los pedazos rasgados de la notificación. Isabel con el rostro manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Por primera vez en meses, caminé erguida, sin el peso de la sumisión en los hombros. Aquella misma tarde, volví a mi habitación, la verdadera, dentro de la casa, y comencé a ordenar mis cosas. No pedí permiso, no pregunté si podía, simplemente entré, ignorando las miradas de asombro que me seguían, y comencé a sacar mi ropa del armario improvisado en el cuartito del fondo. Era poco. Algunas blusas, algunas faldas, unos pocos vestidos que había logrado salvar cuando me trasladaron afuera, pero era mío, como la casa era mía. Isabel intentó hablar conmigo varias veces, alternando entre súplicas y acusaciones.
¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti. Yo solo escuchaba en silencio, continuando mis tareas. ¿Qué habían hecho por mí, después de todo? ¿Quitarme mi casa, mi pensión, mi dignidad? ¡Qué gran favor! Sergio, por otro lado, mostró su verdadera cara. «Vieja ingrata, ¿crees que te saldrás con la tuya? Tengo contactos, puedo hacer de tu vida un infierno». Sus amenazas vacías no me perturbaron. Había enfrentado cosas peores en la vida. La muerte prematura de mi padre. Años difíciles de trabajo duro para ayudar a mi madre a mantener a la familia. La enfermedad lenta que se llevó a Antonio. ¿Qué podrían hacer ahora que no hubieran intentado ya? A medida que los días pasaban, la realidad de la situación comenzó a caer sobre ellos. Intentaron impugnar la notificación, como amenazaron, pero como el doctor Helio previó, no tuvieron éxito. La casa era legalmente mía. Los documentos estaban en orden y no había nada que pudieran hacer. No legalmente, al menos. Eso no impidió que Sergio lo intentara. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con ruidos en la sala. Me levanté despacio, agarrando la lámpara de noche como arma improvisada, y abrí una rendija de la puerta. Allí estaba él, borracho, tratando de arrancar el aparador antiguo de su lugar. «¿Qué crees que estás haciendo?», pregunté, encendiendo la luz de la sala. Él se dio la vuelta, tambaleándose, los ojos inyectados de alcohol y rabia. «Es nuestro por derecho», balbuceó. «Invertí en todo esto, mi tiempo, mi dinero». «Pon eso en su lugar y vuelve a la cama, Sergio. Estás borracho y no sabes lo que estás haciendo». Mantuve la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «No me digas qué hacer, vieja maldita. ¿Vas a expulsar a tu propia hija de la casa? ¿Es eso? ¿Qué tipo de madre hace eso?» El tipo de madre que fue expulsada primero. El tipo de madre que fue relegada a un cuartito húmedo mientras la hija y el yerno planeaban vender su techo sobre su cabeza. El tipo de madre que solo está devolviendo con la misma moneda. Él avanzó en mi dirección, los puños cerrados, y por un momento terrible pensé que iba hasta agredirme. Retrocedí un paso, levantando la lámpara como escudo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, Isabel apareció, vistiendo una bata apresuradamente echada sobre el camisón. «Sergio, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?», se interpuso entre nosotros, empujándolo hacia atrás. «Vuelve a la habitación, vas a empeorar todo». Él dudó, me miró a mí, a ella, al aparador. Entonces, con un gesto brusco, derribó un jarrón de porcelana que estaba encima, un regalo de boda de mis padres, y salió tambaleándose por el pasillo. Isabel y yo nos quedamos allí, mirando los pedazos en el suelo. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. «Él nunca fue así antes», murmuró, más para sí misma que para mí. «Él siempre fue así, Isabel. Tú simplemente elegiste no ver». Ella se agachó para recoger los pedazos, sus manos temblando. «Lo siento por el jarrón, mamá. Era de los abuelos, lo sé». «No es por el jarrón por lo que deberías disculparte, Isabel». Dejé que las palabras flotaran en el aire y volví a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Una semana antes del plazo final, encontré a Isabel en la cocina, sentada sola en la mesa, con una taza de café frío intacta frente a ella. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Los ojos hinchados de tanto llorar, la postura derrotada. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto?». Me senté frente a ella, mirando hacia aquella mujer que un día fue mi niñita. «Porque necesitaba ver hasta dónde llegarías, Isabel. Necesitaba entender si todavía quedaba algo de la hija que crié en ti». «¿Y tu conclusión?»,
Dudé. Sería fácil decir que no, que ella se había convertido en una extraña, para mí, alguien irreconocible. Pero la verdad era más compleja. Mi conclusión es que permití que te convirtieras en alguien que ya no reconozco. Tal vez la culpa sea mía, por haber sido demasiado permisiva o demasiado exigente. No lo sé, pero sé que ya no puedo permitir que sigan tratándome como una carga, como alguien descartable. ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes se irán, como dice la notificación, y yo voy a empezar de nuevo. Todavía tengo vida por delante, ¿sabes? Todavía tengo sueños, planes, deseos, y pretendo realizarlos en esta casa, que construí con tanto amor al lado de tu padre. Isabel no respondió. Tal vez, por primera vez, ella realmente me veía. No como una vieja indefensa, no como un obstáculo a sus planes, sino como una mujer completa, con derecho a su propia vida y dignidad. Los días finales fueron tensos. Sergio casi no aparecía. Salía temprano, volvía tarde. A veces, ni volvía. Isabel me evitaba, moviéndose por la casa como un fantasma. La oía llorar en la habitación a veces, pero no me acerqué. Había heridas demasiado abiertas entre nosotras, dolores que tal vez nunca cicatrizarían completamente. En la víspera de la partida, encontré a Isabel empacando las últimas cosas en la sala. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera en piloto automático. Me detuve en la puerta, observándola por un momento, sintiendo una mezcla compleja de emociones, ira, tristeza y algo que se parecía peligrosamente a lástima. ¿Consiguieron encontrar un lugar?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella asintió sin mirarme. Un apartamento pequeño, pero sirve por ahora, hasta que decidamos qué hacer. ¿Decidamos? Una sonrisa triste apareció en sus labios. Sergio me dejó, mamá. Dijo que no firmé el contrato final de la casa, así que todo esto era mi culpa, que lo decepcioné. No dije, te lo advertí. No dije, era obvio que esto pasaría. En vez de eso me senté a su lado en el sofá, manteniendo todavía una distancia respetuosa. ¿Sabes? El amor verdadero no tiene condiciones, Isabel. Tu padre nunca me amó porque yo tenía una casa o porque yo podía darle alguna ventaja. Él me amó, simplemente, por quien yo era, con todas mis cualidades y defectos. Creo que nunca entendí eso realmente, murmuró, las lágrimas comenzando a correr silenciosamente. Creo que siempre vi el amor como una especie de transacción, algo que das para recibir algo a cambio. No es tarde para aprender diferente. Ella me miró, los ojos rojos de tanto llorar. Es tarde para nosotras, ¿verdad? ¿Para ti y para mí? Suspiré, sintiendo el peso de los años, de las elecciones, de los errores, tanto de ella como míos. No lo sé, hija, el tiempo lo dirá, pero sé que algunas cosas necesitan ser rotas antes de poder ser reconstruidas. En el día estipulado, Isabel y Sergio salieron de la casa separadamente. Él, furioso, cerrando puertas de golpe y murmurando amenazas, empacando sus pertenencias caras en maletas de marca, sin siquiera despedirse. Ella, silenciosa, cargando una maleta pesada y una mirada de derrota. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás una última vez, como si quisiera decir algo, pero al final solo asintió levemente y partió. Me quedé en el porche, observándolos partir. No sentí alegría ni venganza, solo una extraña sensación de paz, como quien finalmente deja un peso en el suelo después de cargarlo por demasiado tiempo. Cuando el coche de Isabel dobló la esquina y desapareció, entré nuevamente en casa, mi casa, y caminé por cada habitación, tocando las paredes, sintiendo el suelo bajo mis pies descalzos.
Era como redescubrir a un viejo amigo. Aquella noche dormí en mi habitación por primera vez en meses. El colchón suave, las sábanas limpias, el silencio acogedor. Todo parecía un lujo después de la incomodidad del cuartito del fondo. Antes de dormirme, miré la foto de Antonio en la mesita de noche. «Lo logramos, viejo», susurré a la imagen de su rostro sonriente. «Logramos mantener nuestro hogar». Al día siguiente, doña Zuleide, mi vecina de años, vino a visitarme trayendo un pastel aún caliente. «Me enteré de las novedades», dijo con una sonrisa cómplice. Ya era hora de que alguien les diera una lección a esos dos. Nos sentamos en el jardín, entre mis rosas que ahora florecían con vigor renovado, y conversamos como hacía mucho que no lo hacíamos. Sobre la vida, sobre los hijos, sobre los desafíos de la edad. Y por primera vez en meses, reí de verdad. «¿Crees que Isabel volverá algún día?», Zuleide preguntó, mientras tomábamos té. «No lo sé. Tal vez, cuando esté lista para ver las cosas como realmente son». «¿Y la recibirías de vuelta?». Reflexioné por un momento, observando una mariposa que se había posado en una de las rosas. «La recibiría. No de la misma forma, claro, no con la misma confianza ciega, pero sigue siendo mi hija, a pesar de todo». En las semanas siguientes, la casa comenzó a transformarse. Con la ayuda de amigos como doña Zuleide, del señor Augusto de la tienda y de otros vecinos que hacía tiempo no me visitaban por causa de la hostilidad de Isabel y Sergio, pinté paredes, cambié cortinas, reorganicé muebles. El cuartito del fondo fue completamente reformado. Aislamiento térmico, piso nuevo, una ventana amplia para dejar entrar la luz. Ya no sería un depósito, sino un taller donde podría pintar. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo o coraje. La casa, antes sombría y opresiva, volvió a ser lo que siempre debería haber sido. Un hogar. Mi hogar. El doctor Helio también apareció, trayendo los documentos finales del proceso. «Usted fue muy valiente, doña Nicia», dijo, mientras tomábamos café en el porche recién pintado. «No sé si fue valentía, doctor. Creo que fue supervivencia. Y también un poco de justicia». «¿Y en cuanto a Isabel? ¿Qué pasa con ella? ¿Usted cree que... bueno, que algún día podrán reconciliarse?» Miré hacia el jardín, hacia las rosas que había plantado cuando Isabel todavía era pequeña. Habían resistido sequías, plagas, inviernos rigurosos. Algunas habían muerto, pero otras, las más fuertes, continuaban floreciendo año tras año. «Sabe, doctor, dicen que no existe rosa sin espina. Tal vez el amor entre madre e hija sea así también. Tiene momentos de belleza, de perfume, y tiene las espinas que lastiman, que hacen sangrar. Pero eso no significa que debamos arrancar el rosal entero. A veces, basta con aprender a lidiar con las espinas». Algunos meses pasaron. La vida siguió su curso. Volví a frecuentar el grupo de tejido de la iglesia. Retomé mis caminatas matutinas. Comencé a visitar el centro de ancianos del barrio para jugar bingo y conversar. Hice nuevos amigos. Redescubrí antiguos placeres. Comencé a pintar en mi nuevo taller. Poco a poco, descubrí que todavía había mucho por vivir, mucho por experimentar, mucho por sentir. Hasta que un día, el teléfono sonó. Era Isabel. «Mamá, soy yo». «Lo sé, hija. Reconocería tu voz en cualquier lugar». Un silencio se extendió entre nosotras, cargado de palabras no dichas, de disculpas no ofrecidas, de perdones no pedidos. Yo... «Me gustaría verte, si tú quieres, claro». Pensé por un momento. Sería fácil decir que no, cerrar esa puerta definitivamente, protegerme de posibles nuevas decepciones.
Pero entonces recordé lo que le había dicho al doctor Helio sobre las rosas y sus espinas. Estaría bien, Isabel. Las rosas están floreciendo de nuevo. Siempre te gustaron. Lo recuerdo. El domingo por la tarde ¿sería una buena hora? El domingo está perfecto. Haré ese pastel de naranja que te gustaba cuando eras niña. Otro silencio. Y luego, casi en un susurro: Gracias, mamá. No sabía lo que ese reencuentro traería. No sabía si era el inicio de una reconciliación o solo un último adiós. Pero sabía que, independientemente del resultado, yo estaría bien. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Mi vida, mi felicidad, mi dignidad no dependían de nadie más que de mí misma. Todavía pienso en Isabel todos los días. Me pregunto dónde está, cómo está viviendo, si aprendió algo con todo esto. Parte de mí todavía espera que un día ella vuelva. No para pedir la casa, no para exigir nada, sino simplemente para verme, para que conversemos como madre e hija, sin rencores ni resentimientos. Mientras ese día no llega, o incluso si nunca llega, vivo mi vida de la mejor forma posible. Hoy, sentada en mi sillón favorito, aquel que Antonio me dio, observo la puesta de sol por la ventana de la sala. Los colores anaranjados pintan el cielo, anunciando el fin de un día más. Pero para mí, cada anochecer no es un final, sino una promesa de un nuevo amanecer. Y eso, mis queridos, es lo que importa. Entender que la vida no termina cuando los otros deciden que debe terminar. Termina cuando nosotros lo permitimos. Y yo, Nicia, a los 68 años, todavía tengo mucho por vivir, mucho por amar, mucho por florecer. Isabel creyó que ganó cuando me dijo: o me das tu pensión o estás fuera de aquí. Pero ella no sabía que yo solo estaba esperando, observando, preparando el terreno para mi propia liberación. Cuando finalmente revelé mi verdad, ya era demasiado tarde para ella, y para mí era solo el comienzo de un nuevo viaje. A veces, las personas piensan que a nuestra edad ya hemos vivido todo lo que teníamos que vivir, que solo nos queda existir, ocupar espacio, observar la vida de los más jóvenes como espectadores silenciosos. ¡Qué gran error! Es verdad que mi cuerpo ya no tiene la agilidad de antes, que mis manos a veces tiemblan cuando bordo, que mi visión ya no alcanza las letras pequeñas de los libros sin la ayuda de las gafas. Pero mi espíritu... mi espíritu está más vivo que nunca. Cuando miro hacia atrás, veo una vida repleta de altibajos, días de sol y días de lluvia, risas y lágrimas, amores y pérdidas, conquistas y derrotas, y todo esto ha moldeado quién soy hoy. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia. Cada cabello blanco en mi cabeza es testigo de una lección aprendida. Y cuando miro hacia adelante, no veo un final, sino una continuación. No tengo miedo del mañana, porque sé que vendrá repleto de posibilidades. Nuevas flores para plantar en el jardín, nuevos libros para leer, nuevas amistades para cultivar, tal vez hasta nuevas reconciliaciones para celebrar. Esta casa, que casi perdí, no es solo un montón de ladrillos y cemento. Es el receptáculo de mis memorias, el escenario de mi historia. Es el lugar donde Antonio y yo compartimos sueños, donde criamos una hija, donde enfrentamos inviernos y celebramos primaveras. Es el lugar donde aprendí que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre es posible encontrar fuerza para volver a empezar. La vida continúa, con sus giros inesperados, sus desafíos constantes. Pero ahora sé que, no importa lo que suceda, tengo las herramientas para enfrentar cualquier tormenta. Y más importante, tengo la certeza de que, mientras haya sol en el cielo y tierra bajo mis pies, habrá rosas para florecer en mi jardín.
Y esa, mis queridos, es la mayor victoria de todas.